Hola a todos, mi nombre es Enrique Rojas, estudiante de Ingeniería de Sistemas de séptimo semestre de la Fundación Universitaria de los Libertadores, y hoy voy a explicar los algoritmos de aprendizaje automático más conocidos como Machine Learning. ¿Qué son? El Machine Learning o aprendizaje automático es una rama dentro del campo de la inteligencia artificial que tiene como objetivo dotar a los ordenadores de algoritmos que tengan la capacidad de aprender. Esto sirve para no tener que programarlos de forma explícita, es decir, que no sea necesario que un desarrollador utilice muchas horas programando todos los escenarios posibles y las excepciones posibles para hacer un programa. El aprendizaje supervisado. La máquina se enseña con el ejemplo. De este modo, el ordenador proporciona al algoritmo de aprendizaje automático un conjunto de datos conocidos que influye en las entradas y las salidas deseadas, y el algoritmo debe encontrar un método para determinar cómo llegar a esas entradas y salidas. El aprendizaje sin supervisión. Aquí el algoritmo de aprendizaje automático estudia los datos para identificar patrones. No hay una clave de respuesta o un operador humano para proporcionar instrucción. En cambio, la máquina determina las correlaciones y las relaciones mediante el análisis de los datos disponibles. Aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo se centra en los procesos de aprendizaje reglamentados en los que se proporcionan algoritmos de aprendizaje automáticos con un conjunto de acciones, parámetros y valores finales. Al definir las reglas, el algoritmo de aprendizaje automático intenta explorar diferentes opciones y posibilidades, monitorizando y evaluando cada resultado para determinar cuál es el óptimo. Algoritmos de árbol de decisión. Un árbol de decisión es una estructura de árbol similar a la de un diagrama de flujo que utiliza un método de bifurcación para ilustrar cada resultado posible de una decisión. Cada nodo dentro de un árbol representa una prueba en una variable específica y cada rama es el resultado de esta. Aquí tenemos un ejemplo. Acá tenemos un árbol y los nodos representan una prueba y todos estos representan una prueba y estos que tenemos acá son resultados, las ramitas son los resultados de la prueba. Es decir, en este caso, sexo, masculino, femenino. Esto es una prueba y el resultado puede ser masculino o femenino. Las redes neuronales. Comprende unidades dispuestas en una serie de capas, cada una de las cuales se conecta a las capas anexas. Las redes neuronales artificiales se inspiran en los sistemas biológicos como el cerebro y en cómo procesan la información. Por lo tanto, son esencialmente un gran número de elementos de procesamiento interconectados que trabajan al unísono para resolver problemas específicos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es una red neuronal y vemos que están conectadas entre sí para resolver un problema específico. Como vemos, tienen una entrada, un input y también tienen una salida. Y están conectadas entre sí para resolver cualquier problema en específico. En las tareas de regresión, el programa de aprendizaje automático debe estimar y comprender las relaciones entre las variables. En análisis de regresión se enfoca en una variable dependiente y una serie de otras variables cambiantes, lo que lo hace particularmente útil para la predicción y el pronóstico. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un árbol de regresión. Entonces hay unas variables y si es sí, tiene unos valores y si es no, tiene otros valores. Esto se usa mucho para las predicciones. Para las predicciones podemos hablar de predicciones en la bolsa de valores o predicciones en el clima. Estos algoritmos se basan en predicciones. Tienen un sí o tienen un no. En cada sí y en cada no tenemos valores diferentes y con estos llegamos a una conclusión. Los algoritmos de reducción de dimensión. La reducción de dimensión reduce el número de variables que se consideran para encontrar la información exacta. Para nuestras máquinas de soporte vectorial, para diferenciar una clase de otra clase, lo que utilizamos es una línea vectorial. Acá hay un ejemplo para separar una clase de otra clase.
utilizamos una línea. Algoritmos bayesianos. Este tipo de algoritmos por clasificación están basados en el teorema de Bayes y clasifican cada valor como independiente de otro, lo que permite predecir una clase o categoría en función de un conjunto dado de características, utilizando la probabilidad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos de probabilidades, tenemos una condicional y tenemos una conjunta. ¿Sí? Entonces, en las condicionales podemos decir cuál es la probabilidad de que la segunda canica sea roja, dado que la primera es azul. Y aquí la probabilidad es que sea R2 o R1. Y acá en la conjunta, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea azul? Acá tenemos una probabilidad que sea R1 o que sea R2. Algoritmos de agrupación se utilizan en el aprendizaje no supervisado y sirven para categorizar datos no etiquetados, es decir, datos sin categorías o grupos definidos. El algoritmo funciona mediante la búsqueda de grupos dentro de los datos, con el número de grupos representados por la variable k. A continuación, funciona de manera interactiva para asignar cada punto de datos a uno de los que k grupos según las características proporcionadas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de algoritmos de agrupamiento. Ellos entre sí buscan agruparse los unos con los otros por medio de búsquedas. Aquí tenemos algunos ejemplos, digamos, K-means encuentra acá a den clue, button up busca a core y así sucesivamente. Cada uno busca una clase que pertenece a esa misma clase. Stink, acá tenemos top down, birch. Algoritmos de aprendizaje profundo. Los algoritmos de aprendizaje profundo ejecutan datos a través de varias capas de algoritmos de redes neuronales, las cuales pasan a una representación simplificada de los datos a la siguiente capa. La mayoría funciona bien en conjunto de datos que tienen hasta unos cientos de características o columnas. Sin embargo, un conjunto de datos no estructurado como el de una imagen tiene una cantidad tan grande de características que este proceso se vuelve engorroso o completamente inviable. Hoy en día, ¿dónde se pueden aplicar los algoritmos de aprendizaje automático? Pues hay varios algoritmos que podemos encontrar. Están los de detección de rostros, que son muy utilizados actualmente en los móviles o en aplicaciones como Instagram o Snapchat, aplicaciones de belleza, reconociendo una imagen y descartándola con otras. Gmail, que utiliza varios correos sospechosos o fraudulentos para evitar pues el correo no deseado o el spam. Los antivirus que usan software para detectar archivos maliciosos, la compresión de textos que vemos en Google cuando escribimos alguna palabra y hay veces que escribimos mal, automáticamente ella te busca exactamente lo que quieres decir. Predicciones pues, del tráfico, del marketing, la bolsa de valores, reconocimientos de voz, aplicaciones como Cortana, como el asistente de Google. em, También tenemos en los videojuegos los bots que pues aprenden cuando interactúan con los jugadores y aprenden algunos patrones. Bueno, acá hay algunas páginas donde se pueden conseguir los algoritmos de aprendizaje, donde podemos ver unos ejemplos de algoritmos de aprendizaje, que también los dejo acá abajo en la descripción del video. El primer link nos muestra, es una vela de valores de Bitcoin. O cuando el Bitcoin está a la alza, lo que hace hace predicciones. Entonces, cuando el Bitcoin está a la alza, vende. Y cuando el Bitcoin baja, ¿qué hace esta vela? Compra. Acá se ve aplicado el Machine Learning porque usa predicciones. Acá como segundo, en este segundo link, vemos acá una predicciones del clima. Esta página usa unas predicciones del clima, usa unos patrones y vamos seleccionando cada región y si cuando seleccionamos cada región nos dice las predicciones en 14 días del clima. Esta página es muy buena y se la recomiendo mucho.
Por último, les dejo un link donde aparece un video que nos muestra cómo usan el Machine Learning para hacer una Big Data para predecir el comportamiento de las personas en las redes sociales. En conclusión, creo que el Machine Learning es una nueva herramienta clave que posibilitará el desarrollo de un futuro mejor para el hombre, brindando inteligencia a robots, coches y casas. Las Smart Cities, el IoT, ya están volviéndose una realidad y también las aplicaciones de Machine Learning en asistentes como Siri, las recomendaciones de Netflix o sistemas de navegación en drones. Para nosotros los ingenieros o informáticos es una disciplina fundamental para ayudar a crear y transitar en este nuevo futuro. Muchas gracias.